Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta mañana. Te invitamos a que te pasees aquí con nosotros en el poder de tu Espíritu, enseñándonos la palabra. Y te suplicamos que no salgamos de aquí, Padre, de la misma manera que entramos. Que tú nos hables, nos edifiques, nos redargullas, nos fortalezcas también y nos animes. Bienvenido, Padre Santo. Implanta la palabra en el corazón. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Crecimiento espiritual. Pablo, escribiéndole a los filipenses, dice: no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Pablo está aquí, tiene en mente un corredor de esos de atletismo. Yo no sé si ustedes los habrán visto en la televisión, en las grandes competencias, que cuando van a llegar a la meta, ellos empujan el pecho para tratar de romper la cinta. Dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué hago? Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo, ¿qué está buscando? Pablo está buscando ser más semejante a Cristo. Esa era su meta, llegar a la estatura. Y esa es la meta de todo cristiano. Cada día parecernos más a Cristo. Ya lo que quedó atrás, ya lo del domingo pasó. El asunto es hoy y lo que viene. Y debemos seguir, hermanos, animados cada día tratando de parecernos más a nuestro Salvador Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana. Cada día poderlo mostrar más a Él, al mundo oscuro y perdido, hermanos. Entonces, la vida cristiana es una carrera que junto al crecimiento espiritual termina con la muerte o con el rapto de la iglesia. La vida cristiana, la carrera que estamos llevando, termina el día que nos vamos a morir, hermano. Mientras estemos vivos, debemos seguir corriendo, puestos los ojos en Jesús. Debemos seguir. Nos trazó Dios una carrera. Cuando van a correr los pedalistas en el Tour de Francia o en el Giro de Italia o en la Vuelta a Colombia, se reúnen los equipos, se reúnen los directivos y hacen el recorrido de las carreras. Entonces ellos miran qué calidad de ciclistas van a participar, qué equipos vienen, y así mismo hacen el recorrido para colocarle algo de emoción. Porque si, por ejemplo, en Europa todas las carreras fueran en terreno llano, pues ¿para qué van los colombianos? No tiene sentido, porque allá los dominan, corren sobre el mar, aquí en la montaña. Entonces, no sé si se han dado cuenta que han colocado más montaña para colocarle más emoción. Pero se pusieron de acuerdo. Resulta que en la carrera que nos trazaron a nosotros no hubo acuerdo, la trazó Dios y nos la dejó así. En primera categoría, hermanos. No hubo acuerdos. Él es amo soberano y nos la dejó pendiente, pero con algo especial, que Él va al lado nuestro, corriendo con nosotros. Yo tuve el privilegio de estar en el ciclismo y supe lo que era andar con grandes campeones ahí. Y supe lo que es cuando les da malestar en el estómago, cuando amanecen con gripa. Y los vi mirar hacia atrás, porque atrás viene un carro que se llama el carro escoba, y va recogiendo a los que se van quedando. Y es la angustia más impresionante. Entonces yo les miraba la cara y miraba el carro, y uno como que quisiera intervenir, pero no hay tal. Si no pudo mal, si no entrenó bien, si se enfermó, si no estaba fortalecido, a la patrulla, a la ambulancia. ¿Por qué? Porque muchos corrieron también sin preparación adecuada. Y cuando uno no está bien preparado, cualquier gripa, cualquier aire fuerte, lo tumba. Nosotros hoy vamos a hablar de esa preparación, hermanos, porque vamos a hablar del crecimiento espiritual. Por eso hoy voy a tomar leche.
Los invito a que abran sus Biblias o también tengo las diapositivas, usted sabe que son exactas. Voy a trabajar hoy con la Biblia de las Américas y vamos a mirar lo que nos dice el apóstol a nosotros. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, para entrar en contexto, el tema más, el enfoque va a ser desear la leche espiritual no adulterada. Pero eso está en el capítulo 2. Pero para entrar en contexto, tengo que devolverme al capítulo 1 para tener la idea, hermanos, los que están viendo en hermenéutica. Un texto fuera del contexto es un pretexto, entonces vamos a mirar qué dice desde el comienzo. Le ruego el favor, mucha atención, porque hoy voy a aplicar el estudio inductivo de la Biblia esta mañana porque se me presta el tema. Entonces vamos rápido. Puesto que en obediencia a la verdad, le ruego el favor que lean con propósito, porque algo nos va a decir acá para llegar al 2.2. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. De ahí nacimos nosotros. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, ¿pero qué? Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Aquí vemos un contraste. Ya no sé si ya lo encontraron. Y es lo temporal del ser humano, de la naturaleza, y la permanencia eterna de la palabra de Dios. Aquí están los dos. ¿Qué contraste? Sécase, muévete. Pero la palabra de Dios permanece. También lo dice Isaías, ¿no? Ese es el contexto. Dice la palabra del Señor atrás, hermanos, puesto que en obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? La Biblia, la palabra de Dios. En obediencia a esa verdad que nos fue predicada, fue para que purificáramos nuestras almas, ¿no? Pues habéis nacido de nuevo. ¿Se acuerdan cuando nos predicaron la primera vez o que alguien nos comentó el Evangelio? Ahí fue cuando aceptamos la obra de Jesucristo en la cruz y se produjo el nuevo nacimiento. Por la palabra que nos fue predicada. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que fue predicada. ¿Por qué? Porque hoy voy a hablar y el énfasis de esta enseñanza es la palabra de Dios. Claro que si usted quiere ver el homenaje más grande y los poemas de amor más impresionantes para la Biblia, léase el Salmo 119. Qué hermosura, hermanos, de homenaje que la misma Biblia hace a la Biblia. Y hay unos poemas ahí increíbles. No solamente se le hacen poemas a la mujer, al hombre, a la naturaleza. Ahí hay unos poemas a la misma. Cuánto amo tu ley, dicen algunos de sus apartes. El Espíritu de Dios nos amó y nos trajo a Cristo mediante la palabra. Ese mismo Espíritu ha derramado en nosotros amor por el pueblo de Dios. Algo que muy poco nos damos cuenta acá, hermanos, perdón. Y es que esto tiene que ver con el amor. Muy poco nos habíamos dado cuenta, de pronto algunos. Dice, amor por el pueblo de Dios. Para un amor sincero, dice arriba, y después dice, amaos unos a otros entrañablemente. O sea que la salvación aquí en este pasaje está haciendo un énfasis muy importante en el amor entre hermanos, entre personas, con el prójimo, en este pasaje. Entonces, el contexto, si lo vamos a ver, cuando dice desead la palabra para que crezcáis, desde atrás viene diciéndonos que fuimos salvos, que el Señor nos amó, que nos predicaron, que el Espíritu Santo nos convenció, pero que en todo esto el amor está ahí también como epicentro. Y ahora lo vamos a ver en Efesios, este asunto del amor.
Entonces seguimos, dice Primera de Pedro 2:1, pasamos al capítulo 2. Por tanto, ese por tanto, ¿qué quiere decir? Ese por tanto es un término de conclusión, que no es un versículo suelto, que no lo colocaron a la deriva. Ese por tanto quiere decir, por lo anterior, por lo que ustedes nacieron, por los que les predicó el Evangelio, para que se amaran unos a otros, por lo anterior hay la necesidad de ¿qué? De desechar toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Y después de haber hecho eso, ahora lo vamos a ver cómo lo hacemos. Desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. No que ya somos salvos, pero para fortalecer esa salvación necesitamos ir a la Biblia. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Qué es ese si habéis probado? Si habéis saboreado la vida eterna, la salvación, las delicias de ser creyente, hermanos. Porque a pesar que tengamos sufrimientos y problemas, créame, hermano, es una delicia sumergirse en la Biblia y aprender y conocer cosas de Dios. Cada que uno aprende un pasaje, es encantador, hermanos. Cada que uno descubre algo en la Biblia, es absolutamente encantador. Por eso yo los animo, hermanos, que lean la Biblia. Cómprese una buena versión. Que teniendo una buena Biblia, le ayuda a uno mucho. Si es de estudio, ya hemos hablado sobre qué tipo de Biblias son buenas. Unas más que otras, depende para qué uno lo necesite. Por ejemplo, para compartir con personas, yo recomiendo la Nueva Versión Internacional, porque tiene palabras más acordes a esta época. Pero si quiere estudiar, cómprese la Biblia de las Américas de estudio. Y hay otras Biblias también de estudio, hermanos. Entonces el contexto, la razón de ese por tanto, es que nosotros somos salvos, debemos amarnos unos a otros, debemos ir creciendo, pero hay algo que tenemos guardado de pronto algunos. Y nos dice el apóstol, hay que sacar cosas que están guardadas. Y déjeme decirle algo, mientras haya aquí cosas guardadas que no son de la voluntad del Señor, el crecimiento espiritual no se va a ver. No se va a ver. ¿Por qué? Porque hay algo guardado que hoy vamos a ver cómo poderlo sacar de ahí. Ahora, por tanto, también nos está diciendo desde atrás que nosotros hemos sido salvos, convertidos por la predicación del Evangelio. Cuando a mí me llevaron a la iglesia pequeño, fue porque oí de que Cristo murió por mí. Y me invitaban a la iglesia a oír predicaciones. O sea, todo gira en torno a la predicación de la palabra y a la obra del Espíritu Santo, porque siempre será el Espíritu Santo el que está trabajando. ¿Y por qué nos hace Pedro la exhortación? Por tanto, por los obstáculos que hay. Y esos obstáculos son la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y toda difamación. Hoy vamos a tratar de aprender estas palabras. Porque es muy posible, hermano, que uno sin darse cuenta tenga alguno de estos pecados. Como que lo está amamantando ahí, lo está cultivando ahí. Y eso no le permite. Entonces el apóstol está diciendo, para que tome leche pura primero, hay que desechar. Ahora, la misma palabra va ayudando a desechar eso que no nos conviene tener. Aquí está como en doble vía, ¿no? La palabra hay que desearla, pero el pecado hay que desecharlo. Mire el contraste que tenemos en ese solo verso. Aquí dice desechando, y aquí en los dos versos ese contraste que hay. Aquí desear, pero aquí desechar. Y hay veces se hace lo contrario. Se guardan cosas que no debemos guardar y desechamos lo que debemos guardar. Una de las evidencias de la vida cristiana normal es el hambre de alimento espiritual, la palabra de Dios. Un creyente normal desea la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando no la desea?
¿Qué pasa cuando a un niño de 1, 2, de 3 añitos le ofrecen un dulce y no quiere? ¿Sabe cómo son los niños por los dulces? ¿Qué pasa cuando a un niño de 3 añitos se le ofrece un dulce y no quiere? ¿Enfermo? Grave. Está de hospitalización. Es anormal completamente, dijo un médico. Ante la duda, amputar. Gravísimo. Un creyente que no le llame la atención alimentarse con la palabra de Dios, grave. Pero no se ha dado cuenta. Pero está grave, porque cada día va menguando más y se va alejando más. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no me gusta leer la Biblia, ya no me gusta la oración, y aunque algunos me puedan decir que yo me salgo del contexto, quiero que mi Dios me perdone y no me salgo del contexto, pero cuando no quiero leer la Biblia, cuando no quiero orar, porque resulta que en la Biblia, aquí el epicentro central es mi Señor Jesucristo, este es mi Señor Jesucristo, aquí está Cristo, hermano, el Espíritu Santo, aquí está Dios. Si yo no quiero esto, entonces también me puede pasar lo que dice en Apocalipsis, tengo algo contra ti. ¿Qué? ¿Has dejado qué? Claro, porque no me interesa Dios. Aquí está Dios. Aquí está su palabra, su consejo, su amor, su ternura, pero también está su exhortación. Pero si yo no quiero, ya no me llama la atención ir a la iglesia, ya no me llama a orar, ya no me llama la atención hablar con creyentes, estás dejando lo que una vez. Como cuando uno llega a la iglesia, ¿qué es lo primero que hace? Yo me acuerdo que uno compra Biblia. Había unas Biblias de pasta por fuera rojito, todo eran de las más baratas o azul, pero uno tenía gozoso esa Biblia. ¿Y qué pasó? 5, 10, 15, 20 años después. Ya no me llama la atención. Entonces, ya empieza grave la situación. Si fuimos engendrados por la palabra, debemos alimentarnos ¿de qué? De la palabra para luchar contra estos pecados. Déjenme decir una cosa, hermano. Nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios, amén. Porque nos predicaron la palabra de Dios. Entonces la palabra misma nos salva y ella misma nos alimenta. La misma palabra es la que nos alimenta. Yo he visto por ahí una animal, una yegua, y está preñada y ella es la mamá del potrillo, y ella misma le empieza a suministrar la leche, porque ella misma lo engendró. Pero hagámoslo más humano. Aquí la tenemos a la mamá. Está embarazada, va a engendrar algo. Y al poco tiempo ya lo engendró. Esa misma mamá que lo tuvo acá, ella misma lo va a mantener. ¿Cierto? Claro, ella misma lo va a sostener. Ella misma le va a dar el alimento. Allá lo tuvo, acá lo alimento. Por una sencilla razón, la madre del bebé es también su alimentadora natural. Igual, si yo nací por la palabra, ese es mi alimento espiritual. Si yo no me alimento, ¿qué pasa si a ese niño no se le suministra el pecho o la leche? Se enferma. Ahora, ¿está tomando de la mejor leche? Y con el color de mi piel queda café con leche. ¡Qué delicia! Esta leche es pura leche. ¿Sabe? A leche. ¿Pero qué puede pasar entonces? Yo quiero seguir tomando mi leche. Dice, los creyentes hemos sido engendrados por la palabra. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad, gracias Felipe, Él de su voluntad nos hizo renacer. ¿Por qué? Por la palabra.
Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra. Entonces nosotros, como somos renacidos por la palabra, seguimos alimentándonos con la palabra. Y yo saboreo mi deliciosa leche. Es que es blanca. Y como es blanca, no se nota. Y así es en todas partes donde hablan de Dios. Y en todo sitio donde hablan de Dios, no se nota porque hablan de Dios. Pero yo sigo tomando. Ya no es la misma. ¿Por qué? Fue adulterada. ¿Y sabe por qué la detecto? Porque venía tomando leche pura. Cuando yo no tomo leche pura no la puedo detectar cuando me la revuelven. Lo mismo como aquí, hermanos, si predicamos la palabra de Dios, nada ni nadie nos podrá engañar, porque es pura palabra. Pero si yo no voy a ella, fácilmente me voy a contaminar. Y desgraciadamente se contaminaron los púlpitos. Y desgraciadamente la gente está tomando más agua que leche. Por supuesto que espiritualmente están en un riesgo terrible, hermano. Terrible el riesgo en que están. Porque le revolvieron doctrinas, le revolvieron cuentos, le revolvieron el otro evangelio, el satánico ese de la prosperidad y otros, que se lo revolvieron y la gente está en medio de su agua esperando a ver algún día se le vuelva leche. Pero no hay tal, el daño sigue y sigue creciendo. Entonces cuando hay agua, hermanos, cuando a un niño se le suministra una leche que no tiene los nutrientes completos, queda en riesgo de que cualquier gripa o cualquier resfriado peligre que inclusive lo mande a la muerte. Porque se levanta anémico. No tiene los nutrientes. Nosotros tenemos la mejor leche, la que debemos desear porque tiene los mejores nutrientes. Dirigida, guiada, respirada, exhalada, soplada por el Espíritu Santo. Es el mismo Dios el que está aquí, hermanos. Y ese ha sido uno de los grandes problemas, porque algunas personas, algunos hermanos en la iglesia, y yo hablo con varios hermanos, me hablan de que han leído el libro de fulano de tal, que han leído la enciclopedia de sutano, pero no han leído la Biblia. Y entonces se levantan con unas filosofías, con unas emociones, con unas doctrinas completamente diferentes a lo que dice la Biblia, porque por más de que hay buenos escritores, también hay malos. Y los buenos escritores siempre nos llevan a leer la Biblia. Los malos escritores nos llevan a las emociones, con atajos. Y la Biblia no tiene atajos. Pero ni uno. Es directa. Ese es el asunto. Cuando no se va a la Biblia, hay riesgos, hermanos. Por eso les voy a hacer un breve recorrido del estudio inductivo de la Biblia para animarlos, hermanos. Este es un rápido recorrido porque el tiempo apremia. Y el estudio inductivo de la Biblia, quiere decir entrar. El otro es deductivo. Inductivo es cuando uno va a la Biblia, al fondo. Sabe que para mirar el corazón de la cebolla hay que abrirla. Para ir al corazón de la Biblia hay que abrirla y entrar a vivir acá. Y le recomiendo, hermano, que la lea de tapa a tapa si es cristiano. Si es un cristiano normal, léala de tapa a tapa. Algunos ya han leído, pero si no la ha leído de tapa a tapa, no conoce las doctrinas, ni conoce bien de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, y un día les voy a hablar de eso, estoy preparando un tema que estamos viendo con el seminario de Río Grande. Y en teología, ahora estamos viendo la revelación general de Dios. ¿Qué es la revelación general? El cielo, la luna,
las estrellas, ¡ay, tan bonita esa ave! ¡Ay, qué flor tan preciosa! Esa es la revelación general. Pero esa no es suficiente, esa nos condena. Porque apenas sabemos que hay Dios. Y si nos quedamos apenas sabiendo que hay Dios, nos condenamos. Hace falta la revelación especial. Porque el cielo me dice que hay Dios. Las aves, las flores me dicen que hay Dios, pero no me lo dejan conocer. Apenas me dicen que hay Dios. Yo sé que hay Dios y todo el mundo dice que hay Dios. Pero mientras uno no vaya a la Biblia, no le reconoce a Él, porque esta es la revelación especial. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué quiere de mí? Aquí está todo. Una flor no me lo puede decir. Gracias a Dios por la naturaleza y su creación. Pero gracias por la revelación especial. Entonces, mientras no vayamos a la palabra del Señor, no vamos a conocer más de Dios. Tenemos la idea. Toda la gente dice yo creo en Dios. Pero eso es como la política. Aquí en Colombia decimos yo soy liberal. ¿Y por qué? No, porque mi papá es liberal. ¿Y usted conservador? ¿Por qué? Porque mi mamá es conservadora. ¿Y usted qué? Yo soy católico. ¿Por qué? Porque mis padres son católicos y no vamos a cambiar de religión. No se trata de eso. No conocemos a Dios, que ni es religión ni tiene que ver con el resto. Entonces el estudio inductivo de la Biblia, para los que ya hicieron hace años el estudio, ¿se acuerda? Empezamos con oración. Luego viene la observación. Después de la observación viene la interpretación. Después de la interpretación viene la aplicación y luego va a haber una transformación. Pero vamos a empezar con los 4 pasos más importantes. Todos son importantes. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Allá el Salmo 119, 18 dice, ¿qué? Abre mis ojos, ¿para qué? Para ver las maravillas de tu ley. Cuando usted vaya a leer la Biblia, rápido, conéctese con el Señor. Padre, abre mis ojos. Quiero ver de ti. Y rápido está haciendo una oración. ¿Qué es observación? Leer un pasaje, ¿cierto? En Santiago 1:25 vamos a encontrar la necesidad de leer la palabra del Señor para por ella crecer. Entonces, Señor, yo quiero crecer, yo quiero conocer de ti, ya no como al espejo, sino yo quiero entrar en la Biblia. ¿Y qué más nos dice en la interpretación? Es entender lo que uno lee. ¿Sabe lo que dice el Señor en Lucas 24:45? Fue con sus apóstoles, pero también yo le pido al Señor, Él les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. ¿Sabe qué le aconsejo también, hermano? Cuando vaya a leer la Biblia, dígale, Señor, ábreme el entendimiento para entender esto. ¿Por qué? Porque hay cosas difíciles, aún el apóstol lo dijo, hermano, ¿cuánto más nosotros? Por eso hay personas que no entienden y no entienden y no entienden. Pídele al Señor en oración, que Él dice que dará abundantemente quien le pida. Esto es sabiduría. Aquí está la sabiduría. Pídele al Señor y Él le va a dar abundantemente, hermanos. ¿Y qué es la aplicación? Vivir el pasaje entendido. Harta gracia leer, entender, interpretar y no vivir la palabra de Dios. Por eso nos dicen en la calle que los evangélicos o los cristianos le hacen morcillas al diablo. Allá en las rodillas, allá en la iglesia pelando rodilla, porque no ven testimonio. Y nosotros debemos orar, observar, interpretar y aplicar el pasaje, como hoy lo vamos a ver, hermano, el pasaje que leímos. Con estos 4 puntos tiene que suceder algo. Y es la transformación. ¿Qué es la transformación? Es el resultado de los pasos anteriores. Claro, hermanos, si yo oro, si yo leo bien la Biblia, si yo entiendo lo que estoy leyendo, si yo aplico lo que entendí, yo no puedo ser la misma persona. ¿Qué tiene que pasar en mí? Lo que dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? Ahora son todas. Pero algo pasó, y si no, hay algo que está mal. Si esto no funciona, hay algo que está mal. No porque esto sea la perfección, porque esto es hecho por hombres, el estudio inductivo. Pero si no funciona así de esa manera, hay que revisar las cosas. Entonces la Biblia es nuestra fuente y el contexto reina. Esta es la fuente donde yo debo ir, hermano. Sé que hay buenos escritores, sé que hay buenos predicadores, buenos pastores. De hecho, yo escucho predicadores
pero voy a la Biblia. Yo hago lo de los de Berea para ver si lo que están diciendo es verdad. Y si no, no hay tal, hermano. Porque pueden predicar muy lindo. Entonces, esta es nuestra fuente, hermanos. ¿Fuente qué es? El problema es cuando la fuente se ha secado, pero acá no. Fuente es donde encuentro lo que necesito, el alimento espiritual para mi vida, el agua, en este caso, la palabra del Señor. ¿Y el contexto qué quiere decir, hermanos? Lo que hice antes y después. Porque muchos de los hermanos, algunos, y yo hablo con varios hermanos de iglesias, y ellos sacan un verso y de ahí se agarran, pero no saben qué dice antes o después. Y por eso se cometen tantos errores. Entonces es bueno el contexto. Por eso yo los entré en contexto desde primera de Pedro 1:22 para poder llegar a 2:1-3-4, que es el que vamos a ver con el desead. Ese es el contexto. Algunas Biblias traen títulos de una parte a otra. Ahí está el contexto, hermanos. Hay Biblias que traen títulos. Y en ese párrafo termina y comienza otro. Ese es el contexto, ese párrafo. Por eso es muy bueno, hermanos, que podamos tener una Biblia que nos ayude. Para una mejor comprensión de la lectura bíblica es importante, básico, hacerle preguntas al texto, hermanos. En el periodismo se usan las mismas preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué, señor presidente? ¿Usted dónde va a gastar la plata? ¿Por qué la va a gastar? ¿Cuándo la consiguió? ¿Cómo la consiguió? ¿A dónde? ¿Sí? En la Biblia es preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué? ¿O quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Dónde qué? ¿Cuándo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué hago? Y esas preguntas que, pues mire, eso es muy sencillo. ¿Quién escribió? ¿Qué escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Por qué? Porque hay veces habla Pablo, hay veces habla Jesús, hay veces habla Pedro, hay veces un profeta. Entonces uno va mirando el tiempo, porque no es lo mismo el tiempo del Antiguo Testamento que la hora, hermano. Por ejemplo, les voy a dar un dato rapidísimo, hermano. Aquí en el último libro del Antiguo Testamento se llama ¿qué? El último es Malaquías. Y entonces en Malaquías ha habido un problema tremendo con Malaquías, hermanos, que no voy a entrar en ese problema ni a discutirlo hoy, pero tráigalos todos al alfolí. Mire, hermanos, aquí termina Malaquías y aquí comienza el Nuevo Testamento. Nunca les han explicado a los hermanos que los tienen ahí subyugados. Es que de esta hoja a esta pasaron 400 años de silencio, hermanos. Ninguno habló en nombre del Señor. Allá en Malaquías quedó la palabra escrita en los corazones. No hubo profeta de Dios en 400 años, se habla de la época del silencio. Entonces, ¿cómo le puedo aplicar yo Malaquías 400 años después a la iglesia, hermanos? ¿Cómo le explico yo? ¿Cómo hago para decirle, aplico Malaquías? Si fue 400 años antes de que naciera la iglesia. Por eso para la iglesia hay otras normas. La gracia, el Espíritu Santo. Como no se habla de eso, entonces fácilmente las personas se dejan engañar. Es bueno mirar los tiempos. Otra cosa le dijo el Señor a los apóstoles y otra cosa me dijo a mí. A mí el Señor no me dijo, usted pondrá las manos sobre los enfermos y podrán sanar, si podrá coger culebras y podrá tomar veneno, si no mala sola leche y me la tomo mal, tomame. Ahora vaya, tómese un veneno. Vaya, coja una cascabel y échela al bolsillo. Se lo dijo fue a los apóstoles. Por eso dice en Marcos, y reuniendo a los 11, y ahí yo no estaba, ni ninguno de estos que dicen ser apóstoles. Ahí no había ninguno de ellos, hermano. Había 11, faltaba uno, ¿se acuerdan? Judas. Pero ya en Hechos lo nombraron y completaron los 12. Pero el Señor les habló a ellos, y una cosa es la era apostólica y otra cosa la era nuestra, porque la iglesia nació en Hechos. Por eso es bueno saber que Hechos es un libro histórico. Cuenta los hechos de los apóstoles, del nacimiento de la iglesia. Y si quiere vivir ya la doctrina de Romanos hacia acá, está la doctrina nuestra hasta Apocalipsis 4, que ya no hay iglesia. Entonces, comprendiendo nuestra situación,
pues va a llevar el ritmo mucho más fácil y el hilo o pensamiento de quienes escriben la Biblia. Voy rápido, hermanos. La exhortación del apóstol. Entonces ya supimos el contexto. Ahora nos dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. O sea que este verso es para los recién entrados a la iglesia. Dice que los niños, como niños recién nacidos. ¿Será? ¿O a quién se la podemos aplicar? Déjenme decir una cosa, hermanos. Toda la vida necesitaremos esto. Puede llevar un mes o 40 años en la iglesia. Es más, tengo la convicción que nunca vamos a conocer de lleno al Señor, ni estando en el cielo. Porque es tan eterno Él, tan inmenso, que ni creo que allá alcanzará el resto de la eternidad para conocerlo, hermanos. O sea que necesitamos a diario crecer. Pero si no vamos a la Biblia, es un mandato. Ay, a mí hay personas que me dicen, no, hermano, divinamente, y hablamos de desobediencia, uy, sí, aquella o aquel o este. Pero mire que este es un mandato. En la medida que yo no desee la Biblia, soy desobediente a mi Padre Celestial. Porque es un mandato. ¿Qué es desear? Fervorosamente, fervientemente, ir en pos de algo, anhelar. Uy, tengo este deseo y hasta que no descanso. Ese es el asunto. Y es un mandato de Dios. O sea, yo no sé si ya empezará alguien a acomodarse en el equipo de los desobedientes o de los que obedecen. Pero si usted lee la Biblia no tiene problemas. Si no la lee, si no la medita, ya hay desobediencia. Y si hay desobediencia, no espere que sus oraciones el Señor se las responda. Porque si no me obedece, no le gusta sino la oración, pero no le gusta mi ley, dice el Señor allá en Proverbios, su oración también es abominación, si no me quieres escuchar. Al que no escucha la palabra de Dios, si no quiere solo oración, dice Proverbios, su oración es abominación. Dios quiere que sea de aquí para allá y de allá para acá. Porque queremos que Él nos oiga, pero yo no le quiero oír. Entonces yo estoy en desobediencia, no deseo la palabra del Señor. Como niños recién nacidos. ¿Por qué como niños? ¿Cuál es una característica de los niños? La ingenuidad. Captan, chupan, parecen esponjas. Y de hecho aquí en la iglesia ha habido niños de 2, 3 añitos y han aprendido, porque como yo no hablo en lenguas, gracias a Dios, hablo español y ellos aprenden. Y ese que es niñito y que tiene 5, ellos tienen las antenitas, pero bien puestas. Si pueden estar jugando, no se da cuenta en la casa, están jugando y los papás dicen algo y dicen, no señora, ¿y a usted quién me metió en la charla? Porque ellos están conectados, hermanos. Entonces, como niños, con esa ingenuidad, con esa esponja, desead para que por ella crezcáis, fortalezcáis esa salvación que pasó allá en el capítulo anterior. Fuiste salvos por la predicación del Evangelio. La leche pura. Ay, Felipe. El problema es de dónde sacó el agua. Espero que no haya sido el balde. Porque si no es pura, ya sabemos. La leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. ¿Cuáles niños? Todos somos espiritualmente. No hay ninguno. Por eso Pablo, imagínense, Pablo dice, sigo corriendo, sigo fortaleciéndome. Y Pablo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Si eso lo dice Pablo, o lo estaba diciendo en su momento, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser como niños? Porque también llegamos menos prevenidos. Porque hay personas que llega a la Biblia buscándole la caída a Dios. Entonces llega uno prevenido que como niños, sin prevención, hermano, abrirla y leer los pasajes enteros, hermano. Pasar el tiempo que sea, siempre como niños, hermanos. Y en 1 de Pedro 3 dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Cómo interpreto ese verso?
Amén. Si es que comprende lo que pasó en la cruz. Ese sufrimiento tan impresionante, hermano. Ese dolor. Si comprende lo que hizo en la cruz, si quiere saborear eso, porque ahora usted, completamente gratis, me dice el Señor a usted, completamente gratis, yo lo entro al cielo. ¿Quiere saborear eso? Pero si eso lo he hecho por ti, ¿por qué no me buscas? ¿Por qué no me quieres escuchar después de que todo lo que yo hice por ti, después de lo que yo hice por ti, ¿por qué no me quieres escuchar? Desead mi voz. Yo morí en la cruz por ti. Yo hice hasta lo increíble de dónde te rescaté y no me quieres oír. Increíble, ¿no? Increíble que uno no quiera escuchar que su papá le hable o su mamá después que a la 1 o 2 de la mañana le cambiaron los pañales, hermano. Después que lloraron, sufrieron para alimentarlo, para educarlo, y ahora no quiero escuchar a mi mamá ni a mi papá. Y así es con Dios, hermanos. Y eso que esto es eterno. Lo de los padres fue un dolor, pero es pasajero. ¿Cuánto más en las cosas del Señor? Todo verdadero creyente, hermanos, debe anhelar la palabra de Dios sin importar el tiempo que lleven de conversión, como el bebé desea la leche materna. No importa el tiempo de conversión, hermanos. Debe haber en nosotros ese anhelo. No importa la hora. Mire, los niños tienen una característica, hermanos. Los niños no comen por horario. ¿Ellos por qué comen? Por hambre. Y es con berrinche. Y ellos no tienen en cuenta la frazadita que les puso la mamá, ni la gorrita, ni los patines. Eso no les importa nada, hermano. Cuando les dio hambre, qué patines, ni qué gorro, ni qué nada, patean, qué reunión, qué presidente, donde esté mi mamá, berrinche, y le rompen el botón y lo que quiero leche. ¿Así somos nosotros para la Biblia? Como niños. Mírese en el espejo y haga berrinche por no leer la Biblia. Dios quiere eso, hermano. Por eso dice como niños, es un símil. Pero hágalo, porque el resto se va a levantar débil y participa en todo tipo de actividades que no son convenientes, en todo tipo de conversaciones que no conviene, con todo tipo de amigos que no conviene. Y Pablo nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y la palabra me lo advierte, hermanos. En negocios, en relaciones de personas, en todo tipo de actividad. La palabra lo tiene casi todo, diría yo, para nosotros. Ahora vamos a mirar esta parte, que es los obstáculos que hay para el crecimiento espiritual. Esto es muy clave, hermanos. Porque aquí me dicen, bueno, ¿y por qué será que yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo ayudo, pero no pasa nada? O los demás dicen eso. Y en mi familia no pasa nada. En mi vida no pasa nada. Algo tiene que estar ahí. Vamos a mirar. Primera de Pedro 2:1. Por tanto, ya sabemos que tenemos que devolvernos. Ese por tanto es por lo que sucedió atrás. Cada que encuentre un por tanto, así que por lo cual, vayas, devuélvase. Yo, hermano, cuando encuentre algo en la Biblia, devuélvase. Para ver qué es lo que viene diciendo, porque viene enlazando algo. Nosotros lo llamamos en el estudio inductivo término de conclusión, pero hay otros hermanos que le dicen de otra manera. Devuélvase a ver qué es lo que está diciendo. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y toda difamación. ¿Qué? Aquí está el corazón del ser humano, hermanos. Desechando. Ahora, no dice aquí parte de la malicia. Toda. Es bueno mirar bien las palabras. No es que hoy cambié un poquito y yo voy cambiando cada vez un poquito. Y así me gasté 20, 30 años cambiando ese poquito. No. Toda malicia. ¿Malicia qué es? Una actitud hostil hacia los demás. Como una aversión a las personas, como ganas de tropelear, como llamamos nosotros con ella. Y hay personas que tienen un espíritu tropelero. Bueno, es discriminación, como una repugnancia hacia las personas, como malo, de malicia. Y es posible que yo la tenga, ahí guardadita. ¿Qué es engaño? Querer sacar provecho o ventaja sobre los demás. En un comentario,
en una conversación, en un negocio, en cualquier forma, como por debajear, como llamamos nosotros a otro. Mostrarle la otra cara también. No dejarle ver bien. Entonces lo engañé. Y uno cree que, como cuando la señora le da a uno las vueltas del billete que uno le dio con el billete de 2.000 y ella le devuelve de 20.000 y uno dice, qué bendición. Gloria a Dios. Pero uno se dio cuenta, debe devolverlas. O si me dieron a mí un billete falso, yo tengo que mirar a quién se lo coloco porque yo no pierdo, yo soy abeja. Tome, engañó a otro. Si a usted lo engañaron, ya toca hasta ahí llegar. Porque uno no puede hacer lo mismo, hermanos. Como creyente, ¿no? ¿Qué son hipocresías? La caretica. Aparentar lo que no se es. Ese sí que es un riesgo tremendo. Hablar lo que no es. Decir cosas por aparentar. Estar bien. Y en la iglesia lo vuelven a muchos, en muchas congregaciones vuelven a las personas hipócritas. Están pasando por una situación bien difícil y lo primero que le dicen es, no ate, no diga nada, la palabra tiene poder. No es cierto, nunca le crea eso, hermanos. La palabra de nosotros no tiene poder, ni la oración de nosotros tiene poder, ni la fe de nosotros tiene poder. La fe solamente nos acerca a Dios. ¿Sabe quién tiene poder? Él. El Dios del cielo es el que tiene poder. El resto, ¿qué tal todos con la palabra de poder? Las palabras solamente nos llevan a Él. Y el Espíritu Santo con gemidos indecibles intercede. Pero el poder es de Dios, hermanos. Siempre será Él. Hipocresías, envidias. ¿Qué es envidia? ¿Cómo interpretamos la envidia prácticamente? ¿Sabe qué es envidia? ¿Sabe cómo se sabe uno si es envidioso o no? Cuando alguien, por ejemplo, en la iglesia llega con el último carro. ¿Y uno qué siente? ¿Y este de dónde si no le alcanza para la leche? Para mí que le está echando agüita a la leche. Le está revolviendo. ¿Sabe qué es eso? Jatuta colombiana, física, envidia. Por eso tenga cuidado cuando mira a otro de arriba abajo, hermano, porque de pronto le dio unos zapatos buenos y se le... Tenga cuidado. Es tan sutil, hermano, ser envidioso. Envidia es, ¿sabe qué, hermanos? Cuando uno tiene envidia es cuando uno no ha logrado lo que quiere y otro sí lo logró. Esa es la envidia. ¿Por qué los demás sí? ¿Por qué los demás? Hay muchos problemas en las familias por envidia. Usted tiene que estudiar donde estudió su primo, su tía, su cuñada, porque nosotros no vamos a quedar atrás. Y empiezan a preparar envidia, a fortalecerla. ¿Sabe qué se llama eso? Amamantar el pecado. Tenerlo ahí amamantando. Entonces el crecimiento espiritual no llega. ¿Cierto? ¿Alguna vez ha tenido envidia? ¿Alguna vez hemos tratado de ser hipócritas? ¿Alguna vez hemos engañado? Y toda difamación. ¿Qué es difamación? Me puse a mirar y es como prima de la envidia. Porque difamación es tratar de hablar de otro para por debajearlo y para superarlo y no importa lo que digamos, con tal de ahogarlo y taparlo y pasar yo por encima, entonces soy detractor. Estoy hablando en contra del prójimo. ¿Sabe lo que venimos viendo en el contexto? Fuimos salvos para el amor fraternal. Mire dónde vamos. Y donde hay esto no hay amor, hermanos. Porque ¿sabe qué es el amor? El amor de Corintios, el amor del cristiano, es ver a otro feliz a expensas de mi sufrimiento. No importa si yo sufro. No importa si me duele, pero que usted esté feliz. Ese es el amor agapao,
cristiano, incondicional, ágape. Que no importa, hermano, pero usted está bien. Porque si la otra persona piensa lo mismo, entonces imagínense, hay un amor mutuo. Pero uno muchas veces no ama porque dice, ¿me traiciona o solo yo? No, exacto, hermano. Y me quedo yo con ese resentimiento y me voy a volver un frustrado. No, ame, sirva. Es más bienaventurado dar que recibir. Toda difamación, no un poquito. Por eso la Biblia es bien clara y repite, todo, no a medias. Porque somos cristinos ahí, medio evangélicos, medio que somos y no somos. Sí, pero yo dije fue cristino. Somos o no somos. Y hay mucha careta. Entonces, con este pecado no hay crecimiento espiritual. Nunca. Ahora sí entendemos, hermanos, ¿por qué no hay crecimiento? Porque ahí hay almacenado. ¿Sabe cuál es el asunto? Que no se ve. Hay cosas que por eso uno debe orarle, Señor, ayúdame si hay algo que no conozco, revélamelo, Señor. Algún pecado, una forma mía de actuar. Yo le pido al Señor, ayúdeme, Señor, porque hay veces voy a salirme entre el cuero. Ayúdame, Señor, hay cosas que puedo cometer. ¿Por qué? Porque en la intimidad con Él hay confianza y le puedo contar todo. Y Él me va a ayudar, porque Él ve el corazón sincero. Hermanos, el corazón del ser humano está ahí. Ese es el asunto que no es este del que habla la Biblia. Este es el músculo que bombea la sangre. Pero el corazón bíblico es este. De la abundancia del corazón habla la boca. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Eso dice el Salmo. Pero ¿sabe que es peligroso guardar otras cosas? Que no sea... Porque se pueden guardar cosas, hermanos. Estos pecados de los que vimos, hermanos, malicia, engaño, hipocresías, envidia y difamación, dice, pecados que tienen que ver con el amor y menguan el apetito por la palabra de Dios. Estos pecados, hay mucho más pecados. Aquí no habla de adulterio, ni de fornicación, ni de matar, ni de no. Aquí está hablando de los pecados que dañan la comunión en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, como personas. Son pecados que tienen que ver con el amor, porque ya vemos en el contexto que viene hablando es del amor. ¿Sí? Desde 1:22, para que os améis entrañablemente. Amados. Por eso viene el contexto, hermanos. Estos pecados van en contra del ser humano. Porque si yo soy creyente, yo no tengo por qué hablar mal de los demás, no tengo por qué engañarlo, no tengo por qué ser hipócrita con los demás, hermanos. Tengo que decir la verdad. Tengo que serlo, hermanos. No puedo difamarlo. No puedo sentir envidia. Es más, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, que ahora lo vamos a ver rápido, si yo estoy pletórico con la palabra del Señor, si mi vida es la vida cristiana, ¿yo qué tengo que envidiarle a alguien? ¿Yo qué tengo que envidiarle? ¿O qué tengo que detractar? ¿O por qué está haciendo? ¿Por qué no está haciendo? Ese no es mi asunto. Yo estoy en las cosas del Señor, no mirando quién cometió pecado y quién no cometió pecado, porque todos somos pecadores. Pero venga, les cuento algo. Hay que sacar eso de ahí. Porque sin que nos demos cuenta, ahí puede estar guardadito el engaño. Ahí puede estar guardadito la hipocresía, pero no la vemos. Por eso está escondida. Ahí toca sacar corriendo la difamación. ¿Cierto? Y entonces cuando yo salgo corriendo, saco eso de mi corazón, viene el avivamiento del Espíritu Santo. Porque mientras hay este pecado, el Espíritu está contristado. Cuando se quita este pecado, hay avivamiento. No es el escándalo, sino es quitarle el pecado que tiene ahí contristado al Espíritu Santo. El mismo Espíritu que obró en nuestras vidas para el nuevo nacimiento, por el Evangelio de la salvación, es el mismo Espíritu que sigue obrando en nosotros a través de la palabra que Él inspiró. Esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, hermanos, ¿cierto? Esto es inspirado por el Espíritu Santo. Por esta inspiración yo me salvé. Esta inspiración me sostiene. La misma palabra que me salvó me sostiene. Créalo siempre. Tenemos debilidad, la palabra, hermanos.
Hay crisis, la palabra, hermano, porque somos salvos. Él nos tiene ahí rápidamente nuestra salida, nuestra guía, nuestra orientación. Ser guiado por el Espíritu Santo es ser guiado por la palabra. Alguien me dijo un día, hermano, ¿cómo hace uno para que el Espíritu Santo lo guíe? Aquí está. La palabra. Pero si no va a la Biblia, busca la guianza de los hombres, y cuando viene la guianza de los hombres, viene el peligro de pronto ser mal orientado. Veamos Efesios 5:18, hermanos, a 6, 1, 5. Y no os embriaguéis con vino, yo les voy a leer una parte. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, ¿cómo? Al Señor. Voy a seguir leyendo, hermanos. Está en Efesios 5, 22. Ahora leo el 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas. ¿Me están oyendo? Ah, bueno. Estén sujetas a su marido en todo. Pero mire lo que dice aquí, descansen. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es decir, hasta morir por ella. Equilibremos las sonrisas, hermanas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Una persona quiere mucho su cuerpo, quiere también a su mujer. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustentó y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, no dice aquí que ame al marido, sino dice, y la mujer respete a su marido. Uno de los grandes problemas es que la mujer no respeta al marido, entonces dice, yo no la quiero porque no me respeta. Y usted le pregunta a ella y dice, pues yo no lo respeto porque él no me quiere. Ella no me respeta, yo no la quiero. Él no me quiere, yo no lo respeto. Y así. Eso viene desde Adán y Eva. ¿Quién fue la que pasó por encima, teniéndolo ahí como líder? Ahí viene el problema. Pero yo voy rápido, es que voy tan rápido porque el énfasis no es ese, hermano. Yo estoy en desear la palabra, entonces estoy apurándole. Sexto, capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino créalos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces está hablando del hogar, de los papás, de la iglesia y de los trabajadores. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Por qué tengo que llegar a todo esto? Porque venimos hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué es tan difícil en la mayoría de casos lo siguiente? Vale, cuidado, hermano. ¿Por qué será que someterse los unos a los otros en el temor de Cristo es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil que la esposa se someta al esposo? ¿Por qué es tan difícil que el esposo ame a su esposa? Hay algo ahí. ¿Por qué es tan difícil que los hijos obedezcan a los padres, hermano? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué es tan difícil que la esposa respete a su esposo, hermanos? ¿Por qué es tan difícil que los padres no exasperen a sus hijos, no les saquen la chispa como ellos a los hijos? Y que los empleados desobedezcan a sus jefes. Y que los patrones no amenacen a sus empleados. Todo eso está ahí en Efesios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto, hermanos?
Ya lo leímos. Por no confesar el pecado, morir a sí mismos, rendirse a la voluntad de Dios y depender de su palabra en el Espíritu. Por eso Él dijo, sed llenos. Y yo les voy a mostrar cuando hay llenura del Espíritu Santo, ¿qué pasa? Nunca avanzaremos un solo paso en el crecimiento espiritual sin separarnos de lo que nos atrae. Es decir, mientras nosotros andemos en rastra con el mundo, hermano, o cosas del mundo, no vamos a crecer un paso espiritualmente. Presumimos que porque vamos a la iglesia, presumimos que estamos bien, pero no crecemos espiritualmente. Los resultados son evidentes. Hay algo que nos puede estar... Bueno, ese es el globo terráqueo, esa es una forma de mostrar el mundo, ¿no? Porque el mundo realmente es el sistema, pero se muestra así el mundo. Si algo nos tiene atado al mundo, es bueno revisar. Cuando renunciamos a esos atractivos, podemos meditar libremente en la palabra de Dios, en la dependencia del Espíritu Santo. Cuando nos quitamos eso, podemos avanzar tranquilos. Por eso dice, despojaos de todo peso y del pecado que os asedia para que podáis correr la carrera que tienes por delante. Pero nadie puede correr a menos que no esté libre. No hay crecimiento espiritual si no se renuncia a un poco de cosas. Como por ejemplo a los pecados que ya vimos. No hay crecimiento espiritual. El secreto de la armonía en el hogar, en la iglesia y en el trabajo es el ser lleno del Espíritu Santo por una razón, hermanos. ¿Cuál es el resultado de la llenura del Espíritu Santo? Pues mírenlo, hermanos. La esposa será sumisa y respetará a su esposo. Pues claro, se cae su peso. El esposo en sumisión amará a su esposa. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ahí, hermanos. Los hijos obedecerán a los padres. Los padres no exasperarán a sus hijos. Los empleados obedecerán a sus jefes, habrá justicia, habrá relaciones, habrá armonía, porque el Espíritu Santo está trabajando. Los patrones no amenazarán a sus empleados. Y entonces se cumple lo que dice Gálatas 5, 22, 25, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Este es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, de ser guiado del Espíritu Santo, de desear como niños el alimento espiritual. Si no, no va a pasar nada, hermanos. No va a pasar nada. 20, 30 años en la iglesia. Ni la familia se salvó, ni la mamá se salvó, ni el papá, ni el marido, ni los hijos se salvaron. Y yo confiado, agarrándome de un verso que cogí por allá, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí no hay ninguna promesa. Ahí está hablando Pablo con un carcelero. Claro, si yo le predico a mi familia se salva. Pero ahí me toca hacer la obra de evangelista, predíqueles a tiempo y fuera de tiempo. Porque me agarro, y hay muchas personas en las iglesias, muchas mamás llorando y orando y haciendo vigilia y haciendo ayunos, y los hijos en las cantinas. Ellas con el asunto de que hay una promesa que van a ser salvos. Sí, para que sean salvos deben venir a los pies de Cristo, no de un pastor, ni de una congregación. Deben aceptar la obra de Jesucristo. Y si no, con todas sus oraciones, se van para el infierno. Toca invitarlos, toca estorbarlos, porque si no se estorban, si somos complacientes con todo lo que hagan los hijos, rumbo al infierno. Pero hay que de vez en cuando, venga, hay un Dios, y hay un Jesucristo, y hay un Espíritu Santo, hay una iglesia, hay una palabra. No abandone eso, porque tarde o temprano Dios se lo va a cobrar. Para meditar, hermanos. ¿Quiere tener un encuentro personal con Dios para su crecimiento espiritual, hermano? A los que nos ven, hermanos, a los que están en YouTube, que están en directo en los Estados Unidos, en Chile, en España. Hay amigos que no son creyentes. ¿Quieren tener un encuentro personal con Dios? Para los creyentes, porque para los no creyentes es invitarlos a que vengan a Cristo y decirles que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por ustedes. Pero a los que ya son creyentes, vengan al crecimiento espiritual. ¿Cómo? Pues hermanos, búsquenlo en los momentos de quietud, en oración
y meditación de la palabra. Ahí es donde se va a encontrar a Cristo. Si no hay un momento de privacidad, no está Él, hermano. Él no está en el ruido. ¿Se acuerdan de Elías? Elías estaba ahí y Elías vio que Dios no estaba en el tormento. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en esto. ¿Sabe cuándo escuchó la voz de Dios? ¿En qué? En la quietud. Ahí es donde usted encuentra a Dios, hermano. En esa soledad, en ese apartamiento. Ahí es donde el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, va a trabajar con usted y conmigo, hermanos. Pero hay que ir a la palabra. La leche espiritual alimenta y deleita. Mire lo que dice el Salmo 34:8. Probad y ved que el Señor es bueno. Prueba, hermano. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Mire dónde está el refugio, hermanos. No busque a Dios necesariamente en una iglesia, porque hay veces que en las iglesias es donde menos está. Ahora, como está de moda otras cosas, es lo que menos está. Búsquelo aquí. Claro, en la iglesia cuando le enseñan la doctrina, pues es bueno crecer espiritualmente, pero cuando no, aquí. En su vida personal, búsquelo aquí. Cuán bienaventurado quiere decir feliz el hombre o la mujer que se refugia en Dios. Aquí hay una parte ahí en el Antiguo Testamento que dice, el eterno Dios es mi refugio. Él está ahí, hermanos. Búsquelo, hermanos. Juan 14:23 dice, mire la relación que hay entre Jesucristo y la palabra. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Se imaginan, no? A la persona que, a pesar de que esto se lo dijo el Señor a los apóstoles, esta mañana yo puedo aprender espiritualmente algo, que si yo busco la palabra del Señor, Él viene a morar conmigo. De hecho ya está. Pero lo que pasa es que si yo me adormezco, el Espíritu Santo también está ahí contristado. Pero podemos buscar todo este descanso, toda esta felicidad, todo este gozo, viendo la palabra del Señor, hermanos. Y dice Colosenses 3:16, finalmente, la palabra de Dios more de vez en cuando en abundancia. ¿Qué es abundante, hermano? En vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y mire el lenguaje que debemos usar los creyentes, cantando o hablando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Esa es la forma de ser del creyente. Y de saludándonos con salmos, hablándonos con Biblia. Hay veces uno se encuentra con una persona y usted supo que fulana está embarazada y quién sabe quién, nada me importa, hermano. ¿Quién sabe quién será el papá del chino? Yo no le estoy preguntando, hermano. Pero muy poco de palabra, de Biblia. Los invito, hermano, a que nuestro dialogar, nuestro hablar entre nosotros sea espiritual. No estoy hablando de fanatismo. Que no podamos algún día decir que Colombia le ganó a Venezuela, pero sí a Chile. Podemos comentar muchas cosas, pero en eso no se nos puede ir la vida, porque la vida está aquí. Ahora, la pregunta final es esta. Ahora que estábamos nosotros ayer viendo allí en el almacén grande que hay frente al hospital, y salía la gente con unos aparatos así de grandes, más grandes que esto, Challenger, LG, unos televisores, unas plasmas, unas plastas inmensas para pasar ¿cuánto tiempo? Todo. Y nosotros como creyentes, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo en internet? Chateando en el computador, en el televisor. ¿Cuánto tiempo con Dios? Ahora se entiende por qué no hay crecimiento espiritual, hermano. No quiere decir que todo tiene que ser, porque hay programas buenos. Pero también depende quien tenga el control. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor, hermanos? Deseando la leche pura para crecimiento espiritual. Porque si nosotros no le dedicamos tiempo, siempre seremos raquíticos, famélicos ahí, desnutridos, discutiendo por la calle con todo el que nos hable de religión o de Dios, alegando con todo el que no está de acuerdo con nosotros.
porque todo eso se da es por el fanatismo, por no conocer la Escritura, porque si hay un conocimiento de la Escritura, hay prudencia y sabiduría. Y hay formas de responder con mansedumbre cuando alguien nos pregunte algo de la Biblia. Pero vemos es contiendas. Todo eso, ¿por qué? Porque no hay crecimiento espiritual ni hay madurez. Primero está el televisor, primero están los deportes, primero muchas cosas, todo es bueno. Los deportes son buenos, hay programas buenos, el descanso es bueno, pero primero Dios. Primero lo primero. Si lo dejamos de último, fracasamos. Amén. Que el Señor les ayude, hermanos, con esta reflexión. Yo sé que aquí hay hermanos que leen la Biblia, de pronto hay algunos que la descuidan, pero hay una cosa, hermanos. ¿Este libro te alejará del pecado? ¿O el pecado te alejará de él? ¿O esto lo aleja a uno del pecado, o el pecado aleja la Biblia de mí, hermano? Porque cuando estoy en pecado no quiero ni mirarla. No quiero saber de Dios. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios todos los días crea que Él existe y que es galardonador o remunerador. ¿De quién? De quienes le buscan. ¿Quiere tener la remuneración de Dios en todas las áreas de su vida? Obviamente la espiritual está por encima, pero eso no indica que el Señor no quiera prosperarle y bendecirle también sus recursos, su alacena, su vida, su salud, su parte física, emocional, mental. Búsquele, busquémosle. Dice la Biblia que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Pero si no me le acerco, nunca se va a acercar. Entonces, en ese acercamiento viene el crecimiento espiritual. De manera, hermanos, que no nos aterremos por lo que pasó. Lo que pasó, pasó. Aterrémonos de lo que viene. Hoy debemos estar preparados para esos gobernantes, no importa lo que sea, predicarles el evangelio de la salvación, hermanos. Prediquemos el evangelio. Nos mandaron fue a predicar. Pablo le dice a Timoteo, inste a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrá el momento en que no van a oír más. Y esto se está cerrando poco a poco, hermanos. Hoy es el día de salvar a muchos en el poder del Espíritu por la palabra, por la predicación. ¿Lo cree? Amén. Padre, gracias por esta mañana. Pues gracias por este día, Señor, porque nos has permitido estar aquí reunidos, conociendo de ti, de tu palabra, no del hombre. Queremos, Señor, que tú nos ilumines, nos orientes y no permitas que salgamos vacíos. Que esta palabra sea una transformación para nuestras vidas, Señor.